Días, hermanos, que Dios los bendiga mucho, amigos que nos escuchan. Un domingo más, domingo 11 de abril del 2021. Es un gozo estar aquí una vez más, trayendo la palabra del Señor y trayendo, un mensaje de aliento y por unos minutos al menos ocupando no ocupando el lugar de Dios, sino siendo usado por el Señor. Es mejor para alcanzar al mundo con su mensaje. Realmente es un tremendo honor y un privilegio el haber sido puesto en este lugar. Realmente cuando usted lo piensa un poquito y se da cuenta de que Dios te llamó para hablar en nombre de Él, es algo tremendo, es tremendo privilegio y a la misma vez un tremendo deber, una responsabilidad enorme que cae sobre uno, por supuesto, pero bueno, con la ayuda del Señor se puede hacer, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Por su Espíritu Santo y demás. Es un tremendo gusto tenerlos aquí una vez más, bienvenidos todos, y queremos recordarles que de antemano en lo que vamos haciendo el tiempo para que más personas se unan a la transmisión, pues les recuerdo de que en la tarde de este mismo día estaremos subiendo este mensaje a YouTube para que lo puedan tener también ahí, para que lo puedan disfrutar y compartir, sobre todo darle like a esos videos para que más personas sean alcanzadas por estas palabras. Por lo demás, acuérdese por favor de compartir este mensaje. No le dé solamente like, compártalo ahí, busque cerca del botón de like, también hay un lugar donde usted puede hacer clic, marcar para que este mensaje también sea transmitido a través de su canal simultáneamente y para que todos sus amigos de Face también puedan recibir este mensaje. Así que dele like, comparta todas las veces que pueda para que especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que tanta falta hace de la palabra del Señor, más y más personas sean alcanzadas por este mensaje. ¿Qué más les puedo decir? Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Quiero de manera muy especial agradecerle a la iglesia por su ayuda, por su colaboración, a la iglesia Nueva Creación de acá de Estocolmo, en Suecia. Gracias por todo el apoyo, por todas las cosas lindas y buenas que hemos pasado y se extraña, de verdad que sí. Los extrañamos mucho, yo por lo menos los extraño mucho a ustedes, y se hace bien notorio esa falta del contacto, ¿verdad? Que tenemos en físico, el contacto físico. Por lo pronto, hermanos, ¿qué más les puedo decir? Les recuerdo de manera muy rapidita, así, muy corta, que el domingo pasado estábamos celebrando una fecha muy especial. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando precisamente de que Jesucristo es la resurrección en la vida. Les decía, no sé si se acuerdan, pero yo les decía de que esta es una de las cosas que el mundo trata de desmentir, que el mundo trata de negar por las implicaciones que tiene. Hay dos cosas. Primero, trataban mucho con la existencia de Jesucristo. Por mucho tiempo se trató de poner en duda la existencia misma de Jesucristo y se presentaba a Jesucristo como una especie de mito o algo así, pero ha quedado demostrado históricamente que existía Jesucristo, que Él existió como persona, ¿verdad? Como ser humano, y que hizo muchos de los milagros que se le atribuyen en la Biblia. Hay otros que por supuesto históricamente no se pueden corroborar, pero sí sabemos que fue un personaje histórico real, ¿verdad? Lo otro que se le trató de desmentir o negar, por así decirlo, era precisamente lo que celebrábamos la semana pasada, la resurrección de Jesucristo, por las implicaciones que esto tenía. Decíamos la semana pasada que precisamente si queda demostrada la resurrección de Jesucristo, pues
esto valida todo el mensaje de Jesucristo, toda la idea, la salvación, su muerte en la cruz, su vida, todo lo que él predicó quedaba validado con su resurrección. Por eso los judíos trataron de negarlo, y no solamente ellos, sino que a través de la historia se ha tratado de negar, y hoy específicamente eso es una de las verdades que más se atacan dentro del cristianismo, es la resurrección de Jesucristo por esta implicación. Porque si queda mostrado, si se acepta que Jesucristo resucitó, esto valida todo el mensaje, así que habría que tomar todo el mensaje de la Biblia. Y obviamente sabemos que el mundo no lo quiere hacer, no quiere llegar a esto, a ese punto, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo y dejó pruebas, en primer lugar, presentándose vivo después de haber muerto, después de 3 días, en cierta ocasión a más de 500 personas. Y cuando Pablo dice eso, muchas de esas personas todavía vivían, ¿verdad? Y se menciona a sí mismo como uno de los testigos porque él vio a Jesucristo, él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Así que él también es testigo de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Y por lo tanto, esto fue un hecho corroborable en su momento. Y lo vemos también, algo que no mencionábamos la semana pasada, pero que lo vemos también en las personas de sus discípulos. Sus discípulos, decíamos que en la semana pasada, que al principio no creían mucho, pero que luego cuando lo vieron, mencionábamos por ejemplo a Tomás, que quiso meter el dedo en su llaga precisamente para cerciorarse de que era el Señor, porque no creía, no iba a creer. Él mismo, en sus propias palabras, él dijo que no iba a creer hasta que no lo viera con sus propios ojos. De ahí la famosa frase de Jesucristo de que bienaventurado el que no vio y creyó, ¿verdad? Entre esos estamos la mayoría de nosotros que no hemos tenido una visión o no hemos tenido un encuentro personal así con Jesucristo de esa manera que ellos lo tuvieron, pero que hemos creído en su resurrección. Pues nosotros somos dichosos, somos bienaventurados porque hay una gracia especial para nosotros. Hay algo de parte de Dios en especial para aquellos que creyeron sin necesidad de ver la manifestación de Jesucristo, sin necesidad de ver la evidencia, ¿verdad? Y nosotros ahora estudiamos la evidencia solamente para fortalecer nuestra fe, pero nuestra fe ya la teníamos de antes. Lo importante de esto es que Jesucristo dijo que Él es la resurrección y la vida. Si usted cree eso, usted, aunque muriese a esta vida tal y como la conocemos ahora, usted va a vivir, porque va a estar para siempre en su presencia, ¿verdad? Y esto es muy esperanzador, la verdad. Así es que vamos a entrar entonces a un momento de oración, vamos a orar unos minutos y después vamos a entrar en el mensaje como tal del día de hoy. Así que vamos a orar y una vez más bienvenido a todos ustedes que nos escuchan. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, el poder y la majestad son tuyas, Señor. A ti sea el honor, la gloria, la magnificencia y todo, mi Dios amado, las cosas buenas que pudiéramos decir, las decimos de ti. Gracias, mi Rey, por tu presencia en nuestro ser. Gracias porque hoy podemos alabarte, porque hoy podemos vivir en el poder de tu resurrección, mi Dios del cielo, porque tú resucitaste, porque te levantaste de la tumba, porque venciste a la muerte, Señor, y conquistaste la muerte, mi Dios amado, de forma que hoy puedes dar vida, mi Dios, eterna a aquellos que por la fe se acercan a ti. Gracias, mi Dios, porque tú nos has tenido a nosotros por dignos, mi Dios amado, nos has tenido, mi Dios del cielo, en cuenta a la hora de llevar este mensaje de poder, de resurrección al mundo, mi Dios del cielo. Y te damos gracias por las cosas buenas que tú nos has dado, por la fe que tú nos permitiste tener, por la gracia, mi Dios amado, con que tú nos salvas, por la misericordia, mi Rey de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que en esta hora, mi Dios amado, tú perdones nuestros pecados, que nos limpies de nuestra maldad, Señor, a cada uno de los que estamos compartiendo este momento juntos, mi Dios, en tu presencia. Y aunque no estemos presentes físicamente, en espíritu, mi Dios amado, te buscamos en verdad, mi Dios amado, con sinceridad, mi Rey, de todo corazón, para que tú hagas esta obra en nosotros, para que tú continúes perfeccionándonos hasta que lleguemos a ese nivel que tú esperas de nosotros, mi Rey.
En el nombre de Jesús yo te ruego por mis hermanos y amigos que están escuchando, para que tú hables a través de mí a sus vidas, Señor, para que tú me hables a mí también, Señor amado, y todos seamos transformados en tu presencia, como mirando lo invisible. Hoy queremos, mi Dios amado, sostenernos en esta fe, en esta esperanza de que tú estás obrando, de que aunque tenemos grandes cosas por hacer delante de nosotros, tu presencia irá con nosotros y nos dará paz y nos dará descanso, mi Dios amado. A la medida que nos transformas a nosotros, mi Dios amado, ganaremos para ti, mi Dios amado, muchas almas, gracias a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, glorifica tu nombre hoy en sus vidas, mi Rey de la Gloria. Y que en el nombre de Jesús este mensaje caiga en buena tierra para que dé buen fruto, mi Dios amado, y abundante fruto, porque en esto tú eres glorificado, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Úsame, Señor del cielo, en esta hora, por amor de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Rey. Amén, hermanos. Bueno, hoy tenemos una palabra que viene precisamente a raíz de los acontecimientos de los que hablábamos la semana pasada. Por eso también me gusta muchas veces comenzar con este tipo de introducciones, usando el mensaje anterior como introducción, porque obviamente tiene algo que ver, especialmente en este día. El mensaje que vamos a tener, aunque está basado en otro libro del que citábamos la semana pasada, aún así el mensaje viene a continuación de lo que pasó, de lo que aconteció o de lo que hablábamos la semana pasada. Y quiero que venga conmigo al libro de Hechos. Es ese quinto libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 1 mismo. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14, para que esté con nosotros y pueda seguir con la vista la lectura y vea que no es palabras de hombre, sino que está escrito en la Biblia. Yo les voy a dar un par de minutos a aquellos que van a buscar Biblia. Hechos capítulo 1, versículos del 9 hasta el 14 vamos a leer. Y son versículos bien interesantes, bien... acá sucede algo súper interesante a continuación de la resurrección de Jesucristo. Y dice así, vamos a leer, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo, entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y obviamente te necesito empezar con a modo de introducción, con un relato de lo que está aconteciendo, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, para que entendamos el contexto, lo que está sucediendo, para que entendamos luego también después el mensaje. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es nada más y nada menos que Jesucristo acaba de resucitar unos 10 días antes. Les cuento así bien por arribita que el libro de Hechos lo escribió Lucas, y Lucas está haciendo un seguimiento, como un segundo tomo, por así decirlo, de su primer libro. El primer libro que él escribió es nada más y nada menos que el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Él es el escritor del Evangelio de Lucas, y ahí donde él terminó el primer Evangelio, él comienza de hecho
a modo de introducción a este segundo libro que nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, él comienza diciendo, hablando de su primer tratado, de su primer libro, de su primera escritura, ¿verdad? Y está hablando de que este es como que un seguimiento de ese primer libro. El primer libro, por supuesto, es entonces el Evangelio, y este libro de Hechos es el segundo libro que él escribe, y es como lo toma así donde dejó más o menos el libro anterior. Entonces, lo que está aconteciendo es que Jesucristo acaba de resucitar hace apenas unos días. De hecho, si leemos en Hechos capítulo 1, versículo 3, que no lo hemos leído, empezamos en el 9, pero si le empezáramos desde el 3, dice así: y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que está sucediendo aquí es que básicamente después de la resurrección de Jesucristo, según Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesucristo se presentó delante de sus discípulos durante 10 días, ¿verdad? En este espacio de 10 días se les presentó a sus discípulos, a las mujeres que también lo seguían, a estas 500 personas de las que hablaba Pablo, muy probablemente estén dentro de estos 10 días también. O sea que tenemos que después de la muerte de Jesucristo, sus discípulos sabemos que habían quedado acongojados, pero después que por fin lo vieran resucitado, pues recuperaron el ánimo, entendieron que era el propósito de Dios que muriera y resucitara. Pero entonces Jesucristo está por un espacio de 10 días hablándoles acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y es aquí donde hay unas conversaciones, y cuando leemos los otros evangelios entendemos de que, por ejemplo, aquí en este lugar se les hacen preguntas muy interesantes acerca del final de los tiempos. Es aquella famosa pregunta que se le hace, donde se le pregunta, ¿ahora vas a restaurar entonces el reino de Israel? Y Jesucristo empieza a hablar más bien de los últimos tiempos, ¿verdad? De las señales de los últimos tiempos y demás. Entonces, eso ocurre en estos 10 días, entre la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Lo que está sucediendo aquí es entonces que Jesucristo los llama afuera de la ciudad, al monte de los olivos, al olivar, como le llaman acá en Hechos capítulo 1, y entonces Él les habla diciéndole algo súper extremadamente importante para nosotros los cristianos. Porque lo primero que Jesucristo establece cuando está en este monte a sus discípulos, ya en los últimos minutos antes de partir al cielo, es que les hace saber de que a estas alturas a Él se le ha dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él tiene todo poder. De repente, después de su resurrección, Él le ha sido dada todo poder de parte del Padre, todo poder y toda autoridad para hacer como Él quiera en el mundo entero. Perdón que este artefacto acá está molestando, pero bueno, ya estamos, Dios mediante ya no se va a mover. Bueno, el asunto es que Jesucristo les establece, les informa, les dice que ahora Él tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, y hace uso de ese poder y de esa autoridad para encomendarles a ellos algo importante que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Jesucristo les dice, sopla sobre ellos, les dice que van a recibir el Espíritu Santo y demás, pero también aprovecha y les dice, mejor dicho, y aprovecha para enviarlos a todo el mundo, a predicar a toda lengua y a toda nación, al mundo entero, que Jesucristo es el Señor, y que hagan del mundo entero discípulos, que les enseñen a guardar todos los mandamientos que Jesucristo había entregado, a que guarden la palabra del Señor. Esto es lo que está sucediendo justo antes de este versículo 9. Lo que pasa entonces en el versículo 9 es que Jesucristo es levantado
arriba, es levantado hacia el cielo, una nube blanca lo oculta y se lo lleva, mientras sus discípulos entonces se quedan mirando al cielo, viendo la nube partir. Ya no lo veían a él, porque él dice que la nube lo oculta de sus ojos, pero sí se quedan mirando al cielo, viendo pues los últimos segundos, por así decirlo, de la presencia de Jesucristo en medio de ellos, de esta manera en la que él había estado hasta este momento, y lo ven partir y ven, por supuesto, que Jesucristo, bueno, se ha ido, y se quedan mirando al cielo simplemente. Es entonces cuando dice la Biblia que a las espaldas de ellos se paran dos varones, o al lado de ellos se paran dos varones con vestiduras blancas, y cuando se presentan este tipo de manifestaciones, obviamente en nuestra mente, en la mente de aquel que ha leído la Biblia, enseguida viene la palabra ángeles, que son esos seres que Dios envía a ministrarnos con palabras, ¿verdad? Que Dios utiliza para traer mensajes. De hecho, la palabra ángeles significa mensajero. Entonces, estos dos ángeles, estas dos personas, estos dos seres con vestiduras blancas les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Este varón que ha sido tomado de ustedes, asimismo vendrá dentro de, bueno, cuando sea la hora, vendrá a ustedes. Así que, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Y esto es un mensaje que a mí me hace reflexionar, porque nosotros, si bien es cierto que la Biblia nos anima a llenarnos de esperanza pensando en el cielo, ¿verdad? Pensando en la segunda venida del Señor Jesucristo como algo que nos debe llenar a nosotros de esperanza, que nos debe llenar a nosotros de valor, que debe llenar a nosotros de regocijo, debe ser algo gozoso para nosotros los cristianos, pensar en la segunda venida, en la siguiente venida de Jesucristo, pensar en el cielo, en las cosas que vamos a hacer allí en la presencia de Dios. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, es curioso que algunos cristianos no sienten ese gozo, ¿verdad? Pero eso es señal solamente de que todavía estamos en el proceso de crecimiento, no hemos llegado al entendimiento, como decía Pablo, de que lo que nos espera allá es mucho mejor que lo que tenemos aquí en esta vida, como que todo lo que, la gloria de que nos espera allá, lo hermoso, las cosas que nos esperan allá, son mucho mejores que todo lo que todas las cosas lindas y buenas que hay en este mundo. Las personas que no han entendido esto aún, por supuesto, tienen su mirada todavía puesta en las cosas de aquí arriba, de aquí de la tierra. Quieren alcanzar ciertos logros, ciertas metas que se han trazado, y por lo tanto no quisieran que Jesucristo venga sin que ellos alcancen esas metas. Pero créanme que ni siquiera esas metas se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y así que debe ser cierto. Entonces, pero bueno, como quiera que sea, entienda que la Biblia nos anima a nosotros a pensar de que cuando pensamos en esta segunda venida de Jesucristo, cuando pensamos en nuestra vida en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, como se le llama acá en el libro de los Hechos, y a través de todo el Nuevo Testamento, cuando pensamos en esas cosas, esto debe ser algo que nos llene a nosotros de gozo. Se nos presentan como el motivo de nuestra esperanza, como que nosotros sintamos esperanza de que, aunque aquí pasemos por miles de tribulaciones, que no salgamos de una tribulación para entrar en otra. Quiero que sepas que hay un final feliz. Hablaba con cierta persona esta semana y después que hablaba me quedé meditando en lo que habíamos conversado, y ciertamente yo quiero que entiendas de que, en primer lugar, es necesario que entiendas que Dios no prometió un camino, una vida aquí en la tierra libre de problemas. Lo que sí prometió fue un final feliz para aquellos que perseveren en la fe, para aquellos que se mantienen firmes en la fe. Entonces, el camino puede estar lleno de piedras, de escombros, de problemas y tribulaciones, de noches oscuras en vela,
de ansiedades. El camino puede estar lleno de multitud de problemas. Lo que sí nos prometió Dios y que es lo que a nosotros nos debe llenar de felicidad, de esperanza, y nos debe permitir, nos debe dejar pasar por todas estas cosas, es ese final feliz que Dios prometió a los que perseveran en la fe, a los que no pierden la fe, ni por los afanes, ni por Satanás, ni por ninguna de las otras tribulaciones que puedan haber en este mundo. Sabemos de hecho de que son muchas las aflicciones. Yo les he comentado a ustedes que más bien cuando llegamos a Jesucristo, más bien nos buscamos muchas aflicciones más extras, aparte de las que ya tiene la vida por la maldad, ¿verdad?, que hay en este mundo. Aún nos buscamos muchos más porque nos buscamos enemigos, porque de repente nos vemos envueltos en problemas y en situaciones que si no hubiésemos tenido a Cristo Jesús, no hubiésemos estado en eso. Por ejemplo, tenemos que predicar, tenemos que hablar de Jesucristo y la gente no recibe muy bien muchas veces este mensaje. Nos buscamos otro tipo de complicaciones, digámoslo así, de problemas en la vida que la gente no voy a decir normal, porque no es que nosotros seamos anormales, pero la gente que no es cristiana, el mundo secular, no tiene esta clase de problemas, ¿verdad? Tiene otra clase de problemas. Nosotros, la Biblia nos anima a que soportemos todo, a que lo pasemos todo con los ojos puestos en ese gozo que está delante de nosotros, ¿verdad? Pero me parece a mí que tiene que haber un equilibrio en esto, y esto es a donde quiero llegar. Es cierto que la Biblia nos anima a tener la vista puesta en las cosas de arriba, pero no solamente puesta en las cosas de arriba, sino de que mientras estemos en este mundo, porque a veces somos como estos discípulos que se quedaron mirando hacia el cielo, ¿verdad? Y así vivimos muchas veces nosotros los cristianos, mirando hacia el cielo, solamente esperando del cielo, esperando a ese momento que nos libere, ¿verdad?, de las situaciones que estamos pasando aquí en esta vida. Estamos entonces puestos los ojos en el cielo, hemos puesto toda nuestra esperanza en lo que viene por delante, y eso está muy bien, pero vivimos como estos discípulos mirando al cielo, esperando ese momento glorioso, y mientras hacemos eso, nos despreocupamos de lo que acaba de acontecer unos versículos antes, de lo que las palabras que Jesucristo les acaba de decir justo antes de ser arrebatado al cielo. Y es esa gran comisión, por ejemplo, esa gran comisión que Jesucristo les acaba de encargar a sus discípulos, ese gran objetivo que Jesucristo acaba de trazar para su presencia aquí. Necesitamos entender esto. Tiene que haber en nuestra vida un equilibrio, ¿verdad? Tenemos que tener los ojos puestos en las cosas de arriba. Eso a lo que se refiere es que no aguardemos tesoro. Vea el contexto y verá que lo que Jesucristo está diciendo es que nuestro tesoro, nuestro gozo, nuestro deleite, el lugar de nuestros placeres no sea esta vida que estamos viviendo nosotros aquí, no sea esta tierra donde nosotros estamos viviendo así tal y como la conocemos nosotros hoy. Lo que Jesucristo quiere decir es que nuestro tesoro debe estar en el cielo, que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra vida realmente es allí donde vamos a vivir, donde vamos a estar. Lo que Jesucristo está queriendo decir es de que es más importante que pongamos más atención a las cosas que afectan nuestra eternidad que a las cosas que afectan nuestra vida, que únicamente afectan a nuestra vida aquí en la tierra. A eso es a lo que Jesucristo se está refiriendo. No quiere decir que vivamos solamente pensando en nuestra vida en el cielo, en nuestra vida entonces, sino de que ahora aquí nosotros también tenemos cosas que preocuparnos. Y no me estoy refiriendo solamente al pagar las cuentas, al tener un buen seguro médico o cosas por el estilo. No me estoy refiriendo solamente. Obviamente que eso también lo tenemos que hacer porque si no vamos a terminar en las calles, ¿verdad? Pero muy aparte de eso, Jesucristo hace unos instantes antes de ser arrebatado al cielo, les acaba de dejar, por ejemplo, una
tarea tremenda. Es esa que conocemos como la gran tribulación, ¿verdad? Es esa que como la gran comisión. Estaba pensando ya en los sucesos después, en los sucesos futuros, pero no es la tribulación, es la gran comisión, ¿verdad? Es eso lo que nos interesa en este momento. Porque, a ver, nosotros tenemos que vivir pensando en que viene Jesucristo. Tenemos que vivir de tal forma que cuando Él venga nosotros seamos hallados dignos de irnos con Él. Tenemos que vivir pendiente entonces en que nuestro deleite no debe estar en esta vida, en las cosas de esta vida, sino en las cosas del cielo, en las cosas del reino de Dios y demás. Pero mientras tanto, mientras esas cosas suceden, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir como estos discípulos que se quedaron mirando solamente al cielo? ¿O vamos a hacer como les dijeron estos ángeles que hagan? ¿Qué hacen aquí mirando? Esa es la pregunta con la que quieren hacer reflexionar a los discípulos. Este Jesús va a venir otra vez, por supuesto que va a venir otra vez. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes ahora es, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Miren lo que hacen estos discípulos una vez que los ángeles les dicen que no se preocupen, que Jesucristo va a volver. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos estaban fuera de la ciudad, ellos han entrado a la ciudad y dice que a partir de entonces se dedicaron a la oración y a la comunión entre ellos. Entraron a este aposento alto, es un lugar, es un domicilio donde se estaban viviendo justamente Pedro, Jacobo, Juan y bueno, todo el grupo de los seguidores de Jesucristo. Y es en este aposento alto donde unos días más tarde va a ser derramado el Espíritu Santo. No voy a entrar en ese detalle porque eso vamos a hablarlo más adelante cuando se esté acercando ese día. Pero unos 40 días después va a venir sobre ellos el Espíritu Santo, va a ser derramado sobre ellos y ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero aquí comenzó todo. Cuando ellos dejaron de mirar solamente hacia arriba, sino que empezaron a poner, a poner por obra las cosas que Dios les había mandado. ¿Qué era lo que Dios les había mandado? Cuando usted lee bien todo el texto de los 4 evangelios, lo que Jesucristo les acaba de mandar es que vayan a Jerusalén y que juntos ahí esperen precisamente la venida del Espíritu Santo, porque después que venga sobre ellos el Espíritu Santo, ellos van a poder cumplir con esta gran comisión, ¿verdad? Ellos van a poder predicar, van a tener el poder, la habilidad, el don que necesitan para predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones del mundo, a todo tipo de lengua, a todo tipo de nación y a grupo étnico y demás. Comenzando desde Jerusalén, ¿se acuerdan que Jesucristo se los dijo así? Comenzando desde Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta el fin del mundo, van a llegar con este mensaje precisamente porque el Espíritu Santo, una vez que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a tener ese don, van a tener esa habilidad, esa gracia, ese poder que necesitan precisamente para ser testigos eficientes de nuestro Señor. Okay. Entonces lo primero que necesitamos hacer es dejar de mirar hacia el cielo, no como quien ignore lo que viene después, porque ya les digo que la Biblia lo presenta como un incentivo para nosotros, como la razón de nuestra esperanza, la razón de nuestro soportar todas estas cosas que nos acontecen aquí, pero sí que dejemos de mirar solamente al cielo, que prestemos también atención a las cosas que aquí y ahora tenemos que hacer como cuerpo de Dios, como pueblo de Dios, como representantes de Dios en la tierra. A ver, el problema está en que algunos todavía necesitan entender de cuál es la voluntad de Dios para nosotros aquí, ahora que estamos. Yo les decía, hace unos años yo creo que tocábamos este tema de la gran comisión, de la gran encomienda que Dios nos da, el mandamiento, porque es un mandamiento lo que Dios nos ha dado. Y cuando hablábamos de esto, yo les decía, recuerdo a la iglesia, de que lo que pasa con nosotros es que nosotros
necesitamos entender que en este mandamiento está implícita la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros, los que a veces andamos, a veces andamos como que si no supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, puedes hacer algo muy elemental, y es comenzar a leer la Biblia. Porque en ella, en cada palabra, en cada mandamiento, en cada una de las expresiones de la Biblia, Dios puede estar hablando acerca de su voluntad. Dios te va a estar mostrando tu voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio. Mientras ese día viene, nosotros tenemos una razón de ser. La razón de ser de la iglesia tiene que ver con precisamente predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda alma perdida y convertirlos en discípulos, en seguidores de Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo mandó. Ese es el propósito de la iglesia, y la iglesia eres tú. Ese es tu propósito mientras Cristo venga, hasta ese día que Cristo venga. Llegará el día, hermanos, en que nosotros no vamos a poder predicar estas cosas. Llegará el día en que nosotros vamos a ser tomados de este mundo, vamos a partir al cielo y vamos a disfrutar de todas esas cosas hermosas que Dios nos prometió, de una vida sin preocupaciones, sin maldad, sin angustia, sin pecado, etcétera, etcétera. Pero mientras ese día llega, la voluntad de Dios es, entre otras cosas, que prediquemos el Evangelio, que no nos quedemos callados, que hagamos discípulos para que más y más personas conozcan esta salvación que nos ha sido revelada a nosotros. En ese sentido, necesitamos dejar de vez en cuando de mirar al cielo y comenzar a poner la vista en estas cosas que tenemos que hacer hasta que ese día llegue. En ese sentido, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios porque está escrita en la Biblia, y necesitamos entonces dejar de pensar en el cielo solamente como un sueño, ¿verdad? De algo venidero, pero que mientras tanto, que de hecho se va a cumplir como visión, ¿verdad? Como un sueño, se va a cumplir de hecho porque es prometido por Dios, pero mientras tanto tenemos cosas que hacer aquí y no podemos olvidarlas por estar mirando al cielo. No podemos olvidarlas o dejarlas de lado porque estemos esperando la venida del Señor. La venida del Señor va a ocurrir. De hecho que va a ocurrir. Yo creo y lo espero con ansias. Pero mientras tanto, no podemos olvidar de que tenemos grandes cosas que hacer aquí también. Y quiero hacer en este momento un llamado a toda la iglesia. Porque, a ver, ahora que no tenemos una iglesia a donde invitar a la gente, porque no nos estamos congregando físicamente en el templo, a raíz de todo lo que nosotros sabemos, ahora que no tenemos un lugar donde encontrarnos y animarnos a hacer estas cosas, pues la pregunta es, ¿vamos a dejar de evangelizar por eso? ¿Vamos a dejar de hablarle al mundo de Cristo por eso? Si no se trata de invitarlos a la iglesia, se trata de hablarles del mensaje de salvación. Se trata de presentarles a la persona de Cristo Jesús. Se trata de presentarles el evangelio que los puede liberar, que los puede salvar, el evangelio que los puede rescatar por toda la eternidad del castigo eterno y llevarlos a la luz admirable de Dios, a formar parte de ese evangelio glorioso, ¿verdad?, de Jesucristo. Por eso, hermanos, es menester, es imperante que nosotros recordemos en esta hora eso que hizo Jesucristo, porque por espacio de 10 días les estuvo enseñando después de su resurrección acerca del reino de los cielos. Pero ¿qué pasó después? Después les dejó una encomienda, después nos dejó una orden, nos dio un propósito, nos hizo entender precisamente que esto no queda aquí. Mientras tanto, tenemos cosas que hacer. Mientras tanto, debemos ser testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que predicarles. Comience por las personas que tiene a su lado y que no, usted sabe que no han aceptado a Cristo Jesús, por sus propios familiares. Comience por sus hijos, por sus nietos,
por sus padres, por quien quiera que sea que a su alrededor, sus compañeros de trabajo. Otra vez, no se trata de invitarlos a la iglesia, ojalá tuviésemos esa oportunidad en este momento, pero no se trata de invitarlos a la iglesia, se trata de invitarlos a Cristo Jesús. Se trata de invitarlos a la vida. No porque no tengamos reunión en la iglesia, vamos a dejar de cumplir nuestro propósito, porque usted es la iglesia y usted no ha dejado de ser iglesia solamente porque no se congregue temporalmente. ¿O me equivoco? Creo, hermanos, que la gran comisión, ese gran mandamiento de Dios sigue estando en pie. Creo que Dios sigue queriendo que nosotros hablemos, aunque no nos estemos congregando. Creo que Dios sigue estando en el negocio. Mientras Él no venga, tenemos que seguir hablando porque Dios sigue estando interesado en salvar a mucha más gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser testigos, tenemos que comenzar. Mire lo que sucedió cuando los discípulos dejaron entonces de mirar al cielo y entraron a Jerusalén. Entraron a ese aposento alto y dice que perseveraban en oración unánimes, juntos, dice unos versículos más adelante, y es en esta condición en la que días después se derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Y qué gran avivamiento hubo cuando ellos dejaron de pensar solamente en el cielo, dejaron de poner sus ojos en el cielo, ¿verdad? En la partida de Jesucristo, y comenzaron a enfocarse en lo que tienen que hacer aquí y ahora mientras Jesucristo vuelve, hasta el día en que Jesucristo vuelva, ¿verdad? Ellos comenzaron a orar, comenzaron a perseverar juntos, obedeciendo. Oraban y obedecían el mandamiento de Dios, porque este era el mandamiento de Dios para ellos, que esperaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y después comenzarían a hablar en su nombre, comenzarían a predicar en su nombre. Entonces, esto es, hermanos, es el resumen de lo que usted y yo tenemos que hacer en esta hora. Este es, en pocas palabras, el mensaje del día de hoy y el mensaje que toda iglesia debe estar predicando, que mientras ese día llegue, mientras ese día glorioso llegue, nosotros tenemos mucho que hacer. Tenemos que predicar de Jesucristo, tenemos que perseverar, por un lado, en nuestra fe, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en los cultos que tengamos. Tenemos que perseverar juntos, unánimes, en la comunión con Dios, y tenemos que obedecer a su palabra hasta que ese día venga. La palabra del día de hoy para nosotros, para los discípulos de Jesucristo, ya no es que esperemos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, y vaya la que se armó en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. Seguramente, y si usted va a la iglesia y ha leído la Biblia, usted ya sabe el tropelaje que se armó en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no se ha ido. Ese Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Lo que queda para nosotros es la siguiente parte, ¿verdad? El otro mandamiento, ese sí sigue estando vigente, el de ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo los discípulos de Jesucristo. Ese mandamiento sigue estando vigente porque todavía no ha regresado Jesucristo. Él prometió entonces que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo en la persona del Espíritu Santo, y lo cumple. Él está con nosotros, hermanos. Tenemos que cobrar aliento, tenemos que animarnos, hermanos, y hablarle al mundo de Cristo Jesús. Yo entiendo las dificultades que pueda tener, porque yo también las experimento cuando hablo de Cristo Jesús. Gente que no quiere escuchar, gente que es hasta hostil muchas veces en contra del Evangelio. Gente que es hostil en cuanto se enteran contra usted, en cuanto se enteran que usted es cristiano. Por supuesto que sí. Pero no podemos callarnos por eso. No podemos dejar que esas hostilidades nos caigan en la boca, hermanos. Porque note lo siguiente. El mandamiento de predicar el Evangelio viene de una autoridad muy superior. Viene de aquel que gobierna todo el universo.
aquel que tiene todo poder y toda autoridad, aquel que tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el que nos ha mandado a predicar el Evangelio. Esto es lo que quiero que entiendan, hermanos. Gloria a Dios por la segunda venida de Cristo Jesús. Tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas la venida de Jesucristo, el reino de los cielos, porque esto nos va a llenar de aliento. Pero mientras ese día llegue, no podemos olvidar, por estar mirando al cielo, no podemos olvidar que tenemos algo que hacer aquí en la tierra también. Que tenemos que perseverar como ellos, unánimes en oración, en comunión con Dios, mientras predicamos el Evangelio y hacemos del mundo entero sus discípulos. Esta encomienda tenemos de parte de Dios. Este mandamiento tenemos de parte de Dios y tenemos que llevarlo a cabo. Como ejemplo tenemos la vida de ellos. Cuando ellos comenzaron a obedecer, cuando ellos oraron y perseveraron en oración, recibieron el Espíritu Santo y predicaron. Y ya usted sabe, la primera prédica que se dio en Jerusalén, 3.000 convertidos a Jesucristo, 3.000 personas que sepamos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. 3.000 discípulos. En otra ocasión fueron como 4.000 más adelante. En otro mensaje de Pedro, fueron miles las personas que aceptaron a Cristo Jesús por la predicación de estas personas. Ese avivamiento, en cierto sentido, sigue estando vigente, porque el mismo Espíritu Santo que llenó a Pedro es el que nos llena a usted y a mí. Ese Espíritu Santo que obró en Jerusalén es el que quiere obrar hoy en día en las calles de nuestra ciudad, en nuestros centros de trabajo, el que quiere seguir operando en este mundo para ganar a cuanto sea posible para la gloria de nuestro Señor. Tenemos que hacer todo esto sin olvidarnos del cielo, por supuesto, pero sin olvidarnos también de las cosas que tenemos que hacer mientras estemos aquí. Y ese Jesús, no tenemos que preocuparnos por Él. Él va a venir. Él va a venir. Ese mismo Jesús que se preocupó por los desvalidos, que vino la primera vez, que murió y resucitó, Él va a venir otra vez. Pero la pregunta es, la pregunta que Él mismo hizo en cierta ocasión con respecto a sus siervos es si nos hallará a nosotros precisamente trabajando, ocupados en su obra. Si nosotros como mayordomos vamos a estar ocupados en la obra que Él nos encomendó, en el trabajo, en la responsabilidad que Él nos dejó, o si nos va a encontrar precisamente tirados por ahí cogiendo sombra abajo de una mata de mango. No sé, pero mi intención ahora es recordarte, hermanos, que no porque nos hemos dejado de congregar, que no porque vivamos con los ojos puestos en el cielo, nos vamos a olvidar de la tarea que tenemos aquí delante de Dios, de la responsabilidad que Dios nos dejó, de nosotros predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Y esta es mi palabra para ti hoy. Anímate en la presencia del Señor, ora en la presencia del Señor y pídele que Él te ponga palabras, que Él te dé sabiduría para presentar este Evangelio de una forma sabia, correcta, que llegue al corazón de las personas que escuchan. Háblale y pídele y ruégale por las personas a las que les estás hablando y verás que Dios va a obrar a través de ti, porque es Dios el que te ha dado la encomienda, es Dios el que te ha dado el mandamiento. Por lo tanto, puedes estar seguro de que Él también te va a respaldar cuando tú seas obediente a ese mandamiento que te ha dado. Así que no tengas miedo de la represalia del hombre, no tengas miedo de las burlas. Tenemos un mandamiento delante de Dios. La recompensa la vamos a recibir cuando estemos en su presencia, pero mientras tanto, ocupémonos de la predicación, de la enseñanza, de la oración y de perseverar en las cosas que Dios nos mandó a hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esta es mi oración por ti. Que Dios te llene, te dé un corazón valiente, que Dios te dé un corazón no atemorizado, sino valiente, lleno de ánimo y que tú puedas llevar a cabo la misión que nos encomendó. Que nosotros todos podamos llevar a cabo esta misión. La iglesia, toma en cuenta, voy a cerrar con esto,
La iglesia, en medio de las adversidades, nunca dejó de crecer. Aun cuando era perseguida, aun cuando eran lanzados al circo del romano, cuando eran lanzados los leones, cuando eran perseguidos y atribulados, nunca dejó de predicar la verdad. La iglesia verdadera nunca dejó de crecer. Nosotros no podemos quedarnos atrás, no podemos ser irresponsables. Tenemos que cumplir con la labor que Dios nos encomendó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que este mensaje lo vamos a subir más adelante también en YouTube. Dale like, comparte aquí también. Y les agradezco a los hermanos de la Iglesia Nueva Creación por sus ofrendas. Recuerden que necesitamos seguir pagando nuestras cuentas y que este martes a las 6 de la tarde tenemos un culto de oración. Hasta entonces vamos a despedirnos con una oración porque creo que la iglesia necesita entender que nuestro tiempo aquí no ha terminado. Nuestra responsabilidad aquí no ha terminado. Necesitamos seguir hablando de Cristo Jesús, aunque todas las cosas que están pasando. A pesar de todas las cosas que están pasando, necesitamos seguir hablando. No podemos dejar que la situación nos amedrente, sino que tenemos que predicar a Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias, mi Rey de la Gloria, por tu respaldo, mi Dios amado. Gracias porque sabemos y podemos confiar de que tú vienes pronto, mi Rey de la Gloria. Que tú vas a venir, mi Dios amado, y que entonces disfrutaremos en tu presencia de todas las cosas que tú nos has prometido, Señor. Pero quiero pedirte, mi Rey, en el nombre de Jesús, que hasta que ese día venga, mi Dios amado, hasta que tú vengas por nosotros, que nosotros podamos, mi Dios amado, vivir, mi Rey de la Gloria, con esta meta, mi Dios amado, que tú nos has dejado delante de nuestros ojos, Señor. Que podamos, mi Dios amado, ser consecuentes con tu mandamiento, Señor amado, con la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, y que podamos predicarle al mundo que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, mi Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, danos las palabras correctas, las palabras adecuadas en el momento correcto. Enséñanos a callar cuando tenemos que callar, pero abrir nuestra boca en cuanto tengamos una buena oportunidad, mi Dios de la Gloria, para decirle al mundo entero que no hay salvación en otro nombre, que no hay más nadie en que podamos ser salvos, sino solamente en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice a este pueblo, mi Dios, que escucha estas palabras y llénalos de ánimo, Señor amado, sabiendo de que algún día, Señor amado, cosecharemos lo que hayamos sembrado, mi Rey, y que será bueno, mi Dios, si obedecemos a tu palabra. Bendícelos, mi Dios amado, hasta que sobreabunde. Bendice a mis hermanos que estuvieron cumpliendo años. Bendice a mis hermanos que necesitan trabajo, que necesitan, mi Dios amado, sanar su economía. Bendice a mis hermanos que necesitan sanar su salud, mi Dios de la Gloria. Guárdanos, protégenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que tu presencia vaya con nosotros, Señor amado, para que podamos seguir de victoria en victoria, de gloria en gloria, mi Dios, mientras presentamos a Cristo Jesús a este mundo, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Rey. Gracias, Dios de la Gloria. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Padre. Amén, hermanos. Como les decía, tenemos que vivir con un ojo puesto en el cielo y otro aquí en la tierra. Sinceramente, necesitamos estar conscientes de lo que nos espera, pero conscientes también de la tarea que Dios nos ha encomendado hasta que ese día llegue. No perdamos de vista esto, porque haciendo esto vamos a atesorar grandes cosas en el cielo. Así que Dios los bendiga. Recuerde que fue Dios el que los mandó. Dios los guarde. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde en la oración, o si no el próximo domingo también a las 11 de la mañana en este mismo canal. Que Dios los guarde.